¿Cómo estamos, hermanos? Sean todos bienvenidos en esta hora. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos llegar hasta aquí el día de hoy. Ha sido una semana bastante calurosa. Decían que había mucha lluvia para ayer y para hoy. Iba a estar bien fuerte, pero pues yo creo que apenas viene en camino, ¿verdad? Cambió el rumbo. Bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, en esta mañana. Vamos a darle la oportunidad a los varones que nos acompañen, que nos ayuden en la adoración en este día. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que ya llegamos. Bueno, vamos a dar la oportunidad que pasen a nuestros hermanos que están llegando para que podamos acomodarnos y empezar todos juntos. ¿Listo? Vamos a ponerlo acá. Gracias, hermano. Hermana Licha, buenos días. Buenos días. Amén. Bendito sea Dios que ya estamos todos preparados. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que ya estamos con todas las herramientas necesarias. Esto de la tecnología hay que utilizarlo a nuestro favor, que es una grande bendición que Dios nos da. Pues le voy a pedir al hermano Salvador que por favor nos dirija en una oración. Le voy a pedir al hermano Sánchez que nos dirija en un canto. Al hermano Benito también. Hermano Orozco, ¿quiere participar en un canto, mi hermano? ¿Nos dirige en un canto? Muy bien, entonces serían 1, 2, 3. Muy bien. Entonces pásale, hermano Salvador, por favor, para que nos dirijan palabras de oración. Y así de esta manera, ya después de la predicación, le voy a pedir al hermano Mario Señor y Mario Junior que sean ellos que se encarguen de impartir la cena. Y así es que haremos el orden de esta manera. Pásale, hermano, por favor. Oremos. Señor Dios Padre bendito, gracias, oh Padre, por la vida y la salud y este lugar de reunión, por dejarnos asistir en este momento, en este día, para alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Te pedimos, Padre, que estés con los hermanos que nos va a traer el consejo, que le ayudes a recordar todo lo que he estudiado, Padre, que nos guíe en el buen camino tuyo, para que algún día estemos contigo. Pidiéndote, Padre, que nos ayudes a los que estamos aquí presentes, para así, Padre, escuchar tu consejo y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a ser mejores, también a los que no pudieron venir, a los que están enfermos, ayúdales, Padre, a sanar, para que algún día puedan estar con nosotros. Ayúdanos, Padre, para ser mejores siempre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días. Buenos días. Vamos a cantar el número 99 de Miguel Salvador. Número 99. Empezamos. Que mi tierno Salvador cantaré en son. Favor de Jesús, de tiniebla me llamó, de cadena me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús.
sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sobre qué dulce paz da Jesús. Malas lágrimas de ayer han pasado mi placer, ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús, de lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús, hechos fuertes en virtud de su plena salud, y nos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Vamos a entonar el himno número 54. Hermano, si le quiere bajar un poquito el micrófono. Gracias. Tuyo soy, Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo era las de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, a seguirte aquí me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz,
el 73. 73, hermanos. A Jesucristo ven sin tardar. Es un himno de invitación, pero para todos mis hermanos. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Así sea. Los extrañaba, mis hermanos. Y a todos los hermanos, ¿está grabando, verdad? Sí. Y a todos los hermanos que no están aquí con nosotros, que Jesucristo me los bendiga. Y les doy un fuerte abrazo, mis hermanos. Vamos a entonar el 73. A Jesucristo ven sin tardar, hermanos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce amor, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande nuestra la reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensas que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande nuestra la reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande nuestra la reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Que Dios me los bendiga, mis hermanitos. Gracias, hermano. Movieron el teléfono, si se ve como quiera, ¿no? Hermanos, nada más cuando no es para todos, ¿verdad? Para que utilicen el micrófono, les agradezco que lo hagan, para que así todos podamos escuchar bien. A veces no se escucha muy bien, el edificio está muy grande, ¿verdad? El auditorio. Así es que acuérdense que todas las herramientas que tengamos hay que utilizarlas al máximo, ¿verdad? Y sobre todo en los cantos que estamos dirigiendo, a veces no todos estamos igual parejos, y ahí es cuando entra la dirección, ¿verdad? Hay que utilizar. Y les voy a sugerir otra cosa, hermanos, también hace mucho que les quería decir, aunque estemos sentados, que a veces leemos, ¿sí se han fijado que a veces leemos así y no se oye? Pues podemos levantar un poquito la Biblia, ¿verdad? Para que levantemos la cara y se escuche un poquito más. Sugerencia nomás, ¿verdad? Dicen los hermanos, no, hermano, pues ya empezamos muy rápido. El himnario, hermano. El himnario, pues también el himnario y la Biblia. Así es, hermanos, el himnario, la Biblia, todo lo que traigamos aquí, hay que levantarlo si es necesario. Si no, nada más bajen el micrófono, súbanlo. Ahí se me olvida acomodárselos. ¿Cómo están, hermanos? Aparte de todo esto, ¿cómo están? Bien, gracias. Estamos bien bendecidos de parte de nuestro Dios. Estamos vivos. Estamos con salud, aunque yo sé que algunos de nosotros tengamos algunas molestias de esta vida pasajera. Yo sé que algunos batallamos con el azúcar, otros con la presión, otros con el colesterol.
hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, aún así, a pesar de todas nuestras dificultades que enfrentamos en la vida, aún así nuestro Dios está con nosotros y eso nos debe de causar gozo. Precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, en el capítulo 1 de Colosenses. Lo voy a invitar a que vaya conmigo a Colosenses capítulo 1 y déjenme nada más de una manera breve comentar un par de cosas. Hemos estado hablando de un tema general, camino a la perfección. El día de hoy me gustaría hablar, yo no sé si la próxima semana vaya a continuar con este tema, pero si así es, si acaso tengo un tema que nos pueda ayudar otra vez en cuanto a la perfección, lo voy a presentar, y si no, este sería el último. Entonces este viene siendo el último o quizá el penúltimo, ¿verdad? No estoy seguro. Pero yo espero, hermanos, que a cada uno de ustedes les haya beneficiado en algo el meditar, el simple concepto de poder contemplar la idea de que como cristianos vamos camino a la perfección, y que si no nos estamos perfeccionando, entonces estamos perdiendo el tiempo. Hace un par de semanas, yo no sé, porque la gente a veces pone publicaciones y no todas son de la iglesia del Señor, pero como quiera lo que decía era muy cierto. Dice, si los miembros de la iglesia no cambian, no se santifican, no son una gente santa, dice, entonces todo lo que estás haciendo es un show nomás el domingo, ¿verdad? Es todo lo que es nomás, es un show. Porque si la gente no está cambiando, no está perfeccionando, no está madurando, entonces no se está logrando el propósito con el cual se presenta la palabra de Dios. Cuando se presenta la palabra de Dios y venimos y qué muy bonita predicación y nos vamos, pero en realidad no hay un cambio en nosotros, no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a meditar, no nos ponemos a considerar el hecho de que quizá hay algo en lo que tengamos que mejorar, entonces ya estamos fallando con nuestro objetivo, ¿verdad? El mensaje, la palabra de nuestro Dios tiene como propósito que usted le escuche, que llegue hasta su corazón y que logre un cambio, ¿ya? Así como en la parábola del sembrador, la semilla no tenía ningún defecto, la semilla era perfecta, la semilla tenía el poder para producir fruto para nuestro Dios. Pero acuérdense que de 4 corazones, nada más uno dio fruto. Los otros 3, uno estaba muy duro, el otro estaba muy preocupado por las cosas del mundo, y el otro, pues por cuestiones de la riqueza y de la prosperidad, pues no le puso atención, ¿verdad? Entonces, no fue sino que hasta aquel corazón que tenía la disposición de recibir la palabra, el evangelio se le implanta y produce la honra y la gloria para Dios, porque hubo fruto, ¿verdad? Dice ahí, puede producir fruto a 60, 70 o al 100%. Entonces, cada uno de nosotros, como personas que somos distintas y diferentes el uno del otro, nuestro Dios va a trabajar a través de nosotros, ya sea para bien o ya sea para mal. Y diría usted, ¿cómo va a trabajar Dios para mal en mí? Bueno, acuérdese que a través de toda la Biblia, Dios utilizó a personas buenas y a personas malas para lograr sus propósitos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del faraón allá en Egipto, en el tiempo de Moisés, Dios lo utilizó para lograr sus propósitos, ¿verdad? Es cierto que dice ahí que Dios endureció su corazón, pero antes de que Dios lo hiciera, el faraón ya había endurecido su corazón. Dios simplemente lo tomó así como estaba él, indispuesto, y a través de su terquedad y de su falta de convicción y de creencia, porque él dijo, ni sé quién es, ni conozco a Dios, ni voy a hacer lo que él dice. Entonces Dios lo utiliza para demostrar su poder, que era sobre todos los dioses de los egipcios, ¿verdad? Que ya sabemos que no era nada, pero la gente tenía infinidad de dioses y Dios demuestra su poder a través de ellos. Entonces, también, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Judas, ¿para qué lo utilizó Dios? Pues lo utilizó para entregar a su propio hijo, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que Judas no tenía opción y que como ya estaba escrito tenía que hacerlo. No, hermanos, él eligió, él tomó la decisión de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía con un beso, ¿verdad? Demostraba que ese era el que iba a entregar. Entonces, no se nos olvide, hermanos, que usted y yo podemos ser utilizados para bien, o para mal. Por supuesto que Dios no hace cosas malas, simplemente Dios va a lograr sus propósitos. Tenemos la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, antes del año 733, 700 y algo, ¿verdad? Dios utilizaba a otras naciones para castigar a su pueblo. Entonces, Dios utiliza a las cosas y a las personas conforme a su criterio, ¿verdad? A su soberanía. Y usted y yo deberíamos de ponernos en una posición de ventaja. O sea, hay que ponernos donde Dios nos pueda utilizar para bien. Y dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, del 21 en adelante, que si usted y yo nos limpiamos, seremos utilizados como instrumentos para honra
Todo aquel que se limpia a sí mismo, Dios lo utiliza para honra y gloria, ¿verdad? Entonces, seamos inteligentes, pongámonos del lado de Dios y permitamos que Él nos ayude a seguir adelante. Le comento que no tengo mis lentes, y los miro por no sé sus expresiones y estos están muy oscuros, ¿eh? Entonces, se me hace que se ven raros si me los pongo los oscuros. Ya me los he puesto antes, pero bueno, déjame leer nada más. Con camino a la perfección, el tema general, nuestro versículo base ha sido, ¿alguien se acuerda cuál fue el versículo base aunque no es que seamos ya perfectos, pero para allá vamos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué leímos? Filipenses 3:12, gracias. Entonces, no es que me crea perfecto, ni piensa que ya sea perfecto, pero dice el apóstol Pablo, por una cosa hago, ¿verdad? Me estiro, ¿verdad? Dejo lo que queda atrás, ya me olvido de ello, lo hago a un lado, lo que quedó atrás, yo voy hacia adelante. Y siempre tengamos en mente, hermanos, que el objetivo, que nuestra meta, que nuestro ejemplo está enfrente de nosotros. Vuelvo a mencionarlo porque hay un par de hermanos que no han estado con nosotros, quizá han visto las transmisiones, quizá no. Déjenme mencionar lo que quiere decir perfecto, ¿ya? Cuando yo digo, bueno, hay que ser perfecto, ¿ya? Leíamos infinidad de pasajes, hemos leído hasta ahorita, aquí mismo lo tengo, hemos leído Mateo 5:48, donde nuestro Señor Jesucristo mismo dice, sed pues perfectos, ¿ya? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hablamos en este contexto de que ahí habla del amor. Y cómo es que nosotros tenemos que perfeccionarnos en cuanto al amor. Entonces vuelvo a mencionarlo. Perfecto quiere decir completo, quiere decir cabal, quiere decir maduro. También nos proyecta, nos hace entender un concepto de alcanzar un desarrollo máximo, un máximo desarrollo, como lo habíamos dicho. Ser perfectos quiere decir que no nos falte nada. Y no estamos hablando de comer, de dinero, de ropa, no, estamos hablando de que no nos falte nada en cuanto a las cualidades que como cristianos deberíamos de tener. Es ahí donde viene a nuestra mente aquellos pasajes como el de Gálatas capítulo 5 o el de segunda de Pedro 1 del 5 en adelante, donde en ambos pasajes se nos habla, por ejemplo, dice el apóstol Pedro, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Entonces nos da una lista de las cosas que como cristianos debemos de ir adquiriendo y debemos de ir añadiendo más y más. Dice al final de los versículos, por ahí por el 2 de Pedro 1, por ahí por el 8, dice, si estas cosas no están en vosotros y abundan, tiene que estar ahí, pero tiene que ser suficiente, no es de que hay más o menos, no, el punto es alcanzar un desarrollo máximo y que no nos falte nada, o como decía Pablo allá a los Gálatas, en capítulo 5, creo que es el 19 en adelante, donde dice, ¿verdad?, que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, todo lo que menciona ahí en la lista, ¿verdad?, que son como 9 cosas. Bueno, el cristiano que verdaderamente tiene al Espíritu, el cristiano que deja que el Espíritu more en él y que el Espíritu trabaje en él, ese fruto, esos frutos del Espíritu van a abundar más y más. Bueno, ese es el concepto de que no nos falte nada. Hay que ser íntegros y sobre todo hay que llenar un propósito. Entonces, todo esto que estamos diciendo lo hemos venido repitiendo con el tema general, camino a la perfección. El día de hoy vamos a leer Colosenses capítulo 1 y le voy a invitar pues que si tiene su Biblia que la utilice por favor. ¿Sí me estarán escuchando todos? ¿Sí se escucha? Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy. El tema de esta ocasión en general es camino a la perfección, pero yo quiero que hablemos y vaya conmigo al versículo 28. 1:28 de Colosenses. Ahora, este capítulo 1 por supuesto que está hablando con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, aunque menciona al Padre también, pero hace un énfasis más que nada en una sección con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver un par de cosas que le voy a invitar, le voy a animar a que por favor pues lea toda la carta. Yo sé que si tiene tiempo es cuestión de que usted lo haga, pero sobre todo le voy a pedir que se enfoque en el capítulo 1. Ya sabemos que esta carta, algunos hermanos, por ejemplo los que nos instruyeron, decían que esta carta nos habla de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es supremo o que es importante
Y vaya que el escritor, el apóstol Pablo, le va a decir a los colosenses, es tan importante Él, pues que Él es el creador. Y ya hablábamos un poquito, creo que el miércoles, en cuanto a esto. ¿Cómo es que el Padre, cuando hablaba, el Hijo actuaba? Por eso decimos que Él es el verbo. O como dice la traducción del habla inglesa, ¿verdad? Que es la palabra, the word. Entonces decíamos, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo es el que actuaba, el que trabajaba, el que hacía, el que tenía la acción? Entonces, Pablo les presenta a Jesucristo, y le voy a mencionar solamente un poco, y vamos a leer el texto. ¿Cómo es que la iglesia en Colosas tenían un poquito de problemas con personas agnósticas, de personas quienes cuestionaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, casi como lo que estaba enfrentando el apóstol Juan con las epístolas también? ¿Se acuerdan que el apóstol Juan habla mucho de que todo aquel que no confiesa que Jesucristo viene en la carne, ese es el anticristo, el anatema, o el que está bajo maldición? Entonces, prácticamente ese es el concepto, ¿verdad? Había personas, y tristemente, hermanos, fíjense la realidad de esto. Tristemente, ¿de dónde salían estas personas que enseñaban otra doctrina? ¿De dónde salían? De mismo de adentro de la familia de Dios. Qué triste, ¿verdad? Que dijéramos, no, pues es que venía de allá, de Medio Oriente, de allá, de otro país, y alguien le enseñó la ciencia oculta. Tristemente no necesariamente era así. Había hermanos que, habiendo estado en la fe, en la doctrina, se habían apartado del camino del Señor. Y lo peor de esto, acuérdense lo que hemos dicho del pecado. El pecado no nada más me afecta a mí, le afecta a los demás, a los que me rodean. Le puede afectar a mi esposa, a mis hijos. El pecado mío le puede afectar a la congregación. Entonces, de ahí que los cristianos hay que estar bien. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda qué estudiamos la semana pasada? ¿En qué carta leímos? A ver, saquen el acordeón, les voy a dar chance. ¿Qué leímos la semana? ¿Quién se acuerda? A ver, a lo mejor no fue aquí, ¿verdad? A ver, no, si era aquí. En Efesios, ¿de qué estaba hablando Efesios capítulo 4? A ver, ¿quién se acuerda? Versículo 13, hermanos, 4:13. Hasta que todos lleguemos a la ¿qué? ¿A la qué? Bueno, pero específicamente, si a la perfección, pero ¿de qué? ¿Perfección de qué? De la medida, de la estatura, de la plenitud. Decíamos plenitud, ¿verdad? ¿Qué quiere decir pleno? Quiere decir lleno, ¿verdad? Totalmente lleno, ¿verdad? Hermano, ¿está usted plenamente, como dice el hermano, maduro? Esa era la madurez, la perfección, pero la madurez. Bueno, hoy en día, el día de hoy, pues quisiéramos enfocarnos más que nada ahorita, y el apóstol Pablo va a mencionar, entre otras cosas, el crecimiento también. ¿En qué aspecto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice el versículo, ya leí el versículo 28, todavía no, ¿verdad? Nada más dije por no haberlo leído, ¿verdad? Dice, 1:28 de Colosenses, dice, a quien anunciamos. ¿Quién anunciaba a Pablo siempre? ¿A quién? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? A quien anunciamos, dice, ¿cómo dice la palabra? Amonestando. ¿Qué quiere decir amonestación? No son palabras muy suaves, son palabras firmes, directas. A veces se puede entender, o el concepto que tenemos es, no es una palabra, ándale hermanito, no te desanimes, hermano, anda. No, es más bien como una palabra, un regaño, una reprensión. Oye, reflexiona, reacciona y entiende. Te amo, pero entiende. Bueno, esa es la amonestación. Amonestando, y sobre todo tiene que ver con la enseñanza, hermanos. Amonestando a todo hombre. ¿Y qué más dice? Y enseñando a todo hombre. ¿En qué? En toda sabiduría. Capítulo 3 de Santiago. Capítulo 3 de Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría. ¿Cuáles son? La terrenal y la divina. La que es de esta tierra y la que viene de lo alto. ¿De qué sabiduría está hablando Pablo? Pues por supuesto que está hablando de la que viene de Dios. Entonces dice, ¿verdad? En toda sabiduría. Ahora, aquí está nuestro versículo, no se le olvide, y el tema de hoy es perfectos como ¿quién? Como Cristo, perfectos como Cristo. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. Ese es el propósito que Pablo, escribe a los colosenses para decirles, ustedes necesitan que continuar aprendiendo, y yo les he predicado a ustedes. Bueno, de hecho, Epafras era el que les había presentado el evangelio a los colosenses. ¿Alguien se acuerda de alguna congregación que estaba en Colosas?
que también es una carta que tiene un capítulo nada más, y lo hemos dicho. ¿Se acuerdan de aquel que se escapó y luego estaba en la cárcel? Ok. La iglesia que estaba en la casa de la hermana Apia era parte de Colosas también, era la congregación de las Colosas, de esa región, de ese lugar, eran varias congregaciones. Y dice el apóstol Pablo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, esta mañana vamos a hablar de eso, perfectos como Cristo. Ay, ¿a poco tú te crees que eres perfecto? No, yo no me creo que sea perfecto. Quisiera serlo, ¿como quién? Como mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es perfecto en todo, en obediencia, en amor, en voluntad, como leíamos aquel joven rico. ¿Quieres llegar al cielo? Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme y serás perfecto. ¿Por qué dijo aquel joven? Dice la palabra de Dios que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aunque le ha preguntado al Señor Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, si usted y yo dijéramos el día de hoy, hermano, ¿qué puedo hacer para llegar al cielo? Yo quisiera llegar al cielo, ¿qué puedo hacer? Ya nada más empezamos a hablar del bautismo y empezamos a hablar, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello. Porque no porque prohibamos, no porque la iglesia prohíba, no, porque la palabra de Dios nos dice que si queremos llegar al cielo, tenemos que quitarnos todo lo que nos estorba, como dice Hebreos 12, despojados de todo el peso y del pecado que os asedia, ¿verdad? Lo que nos estorba. Queremos correr con libertad, con ligereza, con enfoque, con persistencia a la carrera. Entonces quítate todo lo que te estorba. No te estés echando pesos encima, sino quítatelos y todo lo que estorba, hazlo a un lado y tú sigue la carrera. Pero decimos, no, pues ya no me conviene, no me gusta. No lo decimos, ¿verdad? Ni nos gusta y no nos conviene y no lo queremos hacer. ¿Qué hacemos? Mejor sabes que mejor olvídalo. Así estoy bien. Que al cabo que Dios es amor. Pues sí, Dios es amor. Y Dios al que ama, disciplina, ¿verdad? Y si queremos estar en el amor de Dios, perdón, tenemos que hacer su voluntad. Entonces, vamos a ir al capítulo 1, pero regresar a los versículos primeros. Ahora, el apóstol Pablo va de alguna forma, y déjame lo digo de esta manera, no se me asuste, no se le olvide que esta palabra, así como decíamos de la palabra bendecir, antes decíamos, Dios es el que nos bendice a nosotros, pero nosotros podemos bendecir a Dios o no podemos bendecir a Dios. Sí lo podemos bendecir, ¿cómo? Con nuestra boca, con nuestras palabras, en la forma en que usted y yo adoramos a Dios. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Está bendiciendo a Dios. Ahora, ¿cómo nos bendice Dios a nosotros? Pues nos da la vida, nos da la salud, nos da la casa, nos da el carro, nos da el trabajo, nos da las fuerzas. Esas son las bendiciones de Dios, las bendiciones que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, es diferente, fíjense cómo es diferente cuando yo le bendigo a Dios que cuando Dios me bendice a mí, pero aún así la misma acción está ahí. Yo bendigo a Dios con mis, como dice Hebreos 13:15, ¿verdad? Frutos de labios que confiesen su nombre. Yo estoy bendiciendo a Dios con mis palabras. Ahora, lo mismo sucede con la alabanza, hermanos. Usted y yo nada más alabamos a Dios, no alabamos a ningún otro Dios, porque nadie más existe. La gente se ha hecho que ídolos y que imágenes, eso ya lo sabemos. Ahora, Pablo aquí alaba a los colosenses. ¿Cómo que los alaba? Simplemente los está... ¿Qué otra palabra pudiéramos utilizar para que sea simple y entendible? Está reconociendo que son unos cristianos ejemplares. Eso quiere decir alabar, que los está reconociendo, les está dando una palabra de reconocimiento. Y es lo que hace aquí en los versículos del 1 al 8. El apóstol Pablo habla de las buenas cualidades de los cristianos en Colosas. Yo espero que usted y yo, hermanos, si no lo somos así como ellos, si no somos lo que ellos eran, que luchemos por ser así como ellos, porque estamos hablando de ser perfectos, ¿verdad? De luchar en ser perfectos. Bueno, el apóstol Pablo, en el versículo 1 y 2 está la salutación, ¿verdad? Está el saludo, el saludo. Del versículo 3 en adelante comienza Pablo a decir, siempre orando por ustedes. ¿Qué hace Pablo? Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que note usted en el versículo 4 y 5, y ponga atención porque le voy a preguntar. Versículos 4 y 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué tres cosas está hablando Pablo aquí que los cristianos en Colosas tienen? Tres cosas. ¿Cuáles son?
Tienen fe, ¿qué más? Esperanza. Tienen amor. Y número 3, tienen esperanza. Versículo 4. ¿Qué tipo de fe tenían? Habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. La pregunta era esta: ¿qué tipo de fe tenían? Porque estaban siendo atacados en cuanto a la enseñanza. Se habían introducido corrientes de doctrinas diferentes, distintas. ¿Qué tipo de enseñanzas? No, el cristiano común y corriente no puede llegar a un conocimiento pleno. Tiene que meterse al ocultismo también, investigar. Es lo que estaba pasando, hermanos, en Colosas. ¿Cómo lo sabemos? Se fija que en el capítulo 2 de Colosenses se habla de temas semejantes tales a los cuales, como por ejemplo, capítulo 2, versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. O sea, ¿qué estaba haciendo esta gente? Estaban indagando en el ocultismo, en cosas que no les correspondían a ellos. Ellos no lo habían visto, pero pretendían saber. Y luego, aparte, a pesar de todo esto, le estaban quitando credibilidad, o le querían quitar credibilidad al Señor Jesucristo. Por eso, ahorita vamos a ver más adelante, que Pablo presenta a Jesucristo como la misma imagen del Dios invisible. Déjenme lo digo ahorita, te lo volveré a decir. ¿Quién era Jesucristo? Pues ya sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero en pocas palabras, como dice Pablo, si tú mirabas a Jesucristo, era como ver a Dios al que no puedes ver. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero a Jesús sí lo vieron. Jesucristo era la misma imagen de su Padre. Eso no quiere decir que nosotros nos hagamos imágenes. No quiere decir eso. Simplemente quiere decir Jesucristo, plenamente el Hijo de Dios. En Él estaba toda la divinidad. Él también es Dios. Pero ¿qué estaba pasando? Había un ataque en la iglesia, había amenaza en cuanto a la enseñanza. Y usted sabe que siempre hay hermanos débiles en la fe, que cuando escuchan algo nuevo, ¿qué pasa? Dice que les hace comezón en los oídos. Les llama la atención. Entonces, cuidado con las enseñanzas diferentes. Ahora, regresando al asunto de la fe, ¿qué tipo de fe tenían en Cristo Jesús? Creían que, y si ustedes se acuerdan, decíamos que la fe, ¿cuál es el sinónimo de fe? Confianza. ¿Confianza en qué o en quién? Que Dios existe. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, en pocas palabras, crea que le hay y que es galardonador. Porque dice, pero sin fe es imposible. O sea, hay que tener fe. ¿Pero qué tipo de fe? Una fe que cree que Dios existe y que tiene el poder para darnos lo que nos promete. La fe también quiere decir que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. De eso está hablando el apóstol Pablo. He escuchado acerca de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cómo está nuestra fe hoy en día? ¿Bien? ¿Bien fuerte? ¿Bien firme? ¿O andamos ahí medios titubeantes, tembeleques? ¿Cómo andamos? Espiritualmente hablando. Si vamos camino a la perfección, ¿ya vamos llegando o apenas ando despegando el vuelo? Bueno, depende de nuestra vida espiritual, individualmente hablando. Pero cada uno de nosotros tiene como objetivo ser como nuestro Señor Jesucristo, hacia el frente siempre. Allá está mi ejemplo, allá está lo perfecto. No, pues que el hermano dijo, que la hermana hizo. Tú olvídate de eso, tú enfócate en el Señor Jesús, imita al Señor Jesús. Ya por eso cantamos, quiero seguir las pisadas del Maestro. Y nada más. Si hay un hermano como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si hay un hermano que es digno de seguir su ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir su ejemplo. Pero si hay un hermano que no nos da muy buen ejemplo, no lo vamos a seguir, no lo vamos a imitar. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez, la mirada en Jesús. Entonces, hay que tener fe en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que va a venir por segunda vez, ya no a establecer un reino aquí en Jerusalén. Y digo, para que no sé para qué rumbo está, pero no va a venir a Jerusalén a establecer un reino terrenal. Todavía, hermano, la gente se anda peleando por defender la ciudad de Jerusalén. Y todavía sigo mirando publicaciones. Yo en lo personal me llama la atención cuando miro algo ahí. Si tú amas a Jerusalén, y estábamos leyendo en los Salmos esta semana, si amas a Jerusalén, pide por ella. Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahorita ya nosotros somos la Jerusalén que descendió del cielo, somos la iglesia. Acuérdense que la iglesia es un pedacito del cielo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:3 que estamos sentados ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo Jesús.
pero todavía estamos en la tierra. ¿Cómo que estamos sentados en el cielo? Eso quiere decir en los lugares celestiales, en los lugares del cielo. ¿Cómo estamos sentados en el cielo? Pues ya estamos en la iglesia. Ya tenemos la vida eterna desde que comenzó, desde que usted y yo comenzamos, renunciamos y aquí precisamente en el capítulo 1, versículo 13 dice que fuimos trasladados ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Quién es el rey de las tinieblas? ¿Quién domina las tinieblas? El pecado, la maldad, Satanás. Estábamos bajo el dominio del diablo, de Satanás, del príncipe de este siglo, y ahora Cristo nos compró con precio, y ahora somos miembros, somos ciudadanos y conciudadanos los unos de los otros de un reino espiritual. Entonces, usted y yo tenemos fe de que Dios existe, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que va a venir por mí, cuando venga su segunda venida, va a venir por mí, para que yo pueda estar con Él allá en el cielo como Él me lo prometió. Y del amor que tenéis a todos los santos. La iglesia de Cristo en South Main se conoce por ser una iglesia amorosa, ¿o no? A lo mejor hay muchas opiniones. Si usted y yo fuéramos miembros de una de las congregaciones de Colosas, tendríamos esta descripción. El apóstol, ya hemos oído de sus hermanos. No, hombre, tienen una fe bien, pero bien cimentada. Y tienen un amor bien grande, un amor casi incondicional, que a todos aman y no andan ahí diciéndolo, sino que lo demuestran. Dice el apóstol Pablo que los colosenses tenían un amor a todos los santos. ¿Y por qué tenían fe y por qué tenían amor? Versículo 5, porque ellos tenían la esperanza ¿de qué? ¿Dónde está guardada nuestra esperanza? ¿Aquí en la tierra? Aquí donde ahí le estoy echando el cochinito y al banco y ando acumulando riqueza porque yo aquí está mi esperanza. Que no, dice la palabra de Dios desde los evangelios, desde el capítulo 6 de Mateo, dice el Señor Jesucristo: no hagas tesoros en la tierra porque te pueden robar. ¿Qué ha pasado muchas veces? Que tenemos años y años de ahorros. ¿Qué pasa? No voy a hablar mal del gobierno, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, cuando ha habido tragedias mundiales o nacionales, ¿qué pasa con los ahorros? Baja la bolsa del valor, baja la moneda, se devalúa el dólar. ¿Y qué pasa? Se me acaban mis ahorros. O entran a mi casa y me roban, se fijan abajo del colchón y me robaron mis ahorros. Ya, se me fue. ¿Ya? O se quemó la casa y el colchón, ahí tenía los billetes de a 100. Ni modo, se acabó el dinero. O lo invierto y el que invierte mi dinero hace una mala decisión, invirtió en algo que en lugar de ganar perdió y perdí mis ahorros. Entonces aquí una casa se puede quemar, el dinero se puede perder, nos podemos enfermar y podemos gastar todo lo que tengamos y todo se va a acabar. Pero sin embargo, dice el Señor Jesús, si tú haces tesoros en el cielo, allá donde está el tesoro va a estar tu corazón, y allá en el cielo es donde tenemos que hacer tesoros, no aquí. Entonces los colosenses, al igual que nosotros, deberíamos también tener la esperanza en el cielo, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué nos promete el Evangelio, hermanos? Amigos, ¿qué es lo que nos promete? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Sí, pues hermano, pues es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Cristo vino a morir por mí y yo me puedo bautizar. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Es nada más de venir los domingos a jugar a la iglesia y es todo? No, hermano, no estamos jugando, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Hay que venir a reunirnos, alimentarnos con la palabra de Dios. Y en mi vida diaria, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo sabe la gente que soy cristiano? Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de clase, ¿cómo saben que soy cristiano? ¿Cómo saben? ¿Qué dice Mateo capítulo 5, del 13 hasta el 16? Debo de ser luz y sal, ¿verdad? Debo de ser diferente, así todo el mundo, si hay pecado, estoy rodeado de pecado, debo de ser distinto. Y cuando abro la boca, pues tengo que hablar con gracia, tengo que hablar lo correcto, ¿verdad? Que no siempre lo hacemos a la mejor y no siempre somos aquella luz. A veces nos opacamos, a veces nos escondemos. Dice, no, una ciudad en un monte tiene que alumbrar, ¿verdad? ¿Qué lugar? Así debe de ser el cristiano. Debe de alumbrar donde está. Entonces usted y yo tenemos la esperanza de ir al cielo, a la vida eterna. Aquí que hay coronavirus, que hay azúcar, colesterol, depresión, que hay toda la violencia que está a nuestro alrededor. Todo eso está aquí, pero si usted y yo
confiamos en el Señor y vivimos ayudando al prójimo, ayudando al necesitado, algún día la promesa es que aunque muramos, la muerte no es una tragedia para el cristiano, es ganancia, es algo bueno, es un paso más cerca para estar con el Señor. Entonces, ¿tenemos amor, esperanza? ¿Tenemos fe, amor y esperanza como lo tenían los colosenses? ¿O no tenemos? Si nos falta, la enseñanza es, hay que pedirle a Dios. Entonces, el versículo 6 dice que ha llegado a vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido. ¿De quién? De Epafras. ¿A quién nos habló a nosotros del Evangelio? ¿Quién fue? El hermano fulano de tal, el hermano Rentería, el hermano Perfecto, el hermano Isaac, el hermano... ¿Quién ha sido? Alguien me habló del Evangelio. Y gracias a ese hermano o a una hermana que me invitó a la iglesia y que me ayudó a entender la palabra de Dios, y luego los hermanos me dieron estudio, ahora ya soy cristiano, bueno, alguien me tuvo que haber hablado del Evangelio. Epafras predicó a los colosenses, como lo habéis aprendido de Epafras, dice el versículo 7, nuestro consiervo amado. Dice Pablo que Epafras y él eran consiervos. Dice que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, para vosotros, en quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Los colosenses, hermanos, eran bien hermanos que tenían mucho amor. Lo dice 2 o 3 veces aquí, simplemente de los versículos del 3 al 8, 2 veces menciona del amor de los colosenses. Ahora, note usted que el apóstol Pablo, cada vez que se acordaba de los colosenses, le pedía a Dios por ellos. Ya había escuchado hablar de ellos, tenía muy buenas recomendaciones, muy buen reporte de los colosenses, pero fíjese, cuando uno ama a una congregación o a una iglesia o a varias congregaciones, no por los hermanos del área de Houston, por así decirlo, los hermanos de ahí de Baytown, que puede haber 2 o 3 congregaciones, ¿verdad? Ahora el apóstol Pablo dice que cuando se acordaba de ellos, oraba por ellos, y déjame le menciono brevemente. Pablo le pedía a Dios en oración por los colosenses que crecieran en conocimiento. Número 2, que agradaran a Dios. Número 3, que llevaran fruto. Número 4, que fueran fortalecidos. Número 5, que fueran agradecidos con Dios. Se lo vuelvo a mencionar. Número 1, que crecieran en conocimiento, lo que dice el versículo 9. Que crecieran en conocimiento, el versículo 9. Que agradaran a Dios, versículo 10. Y número 3, que llevaran fruto para Dios, ahí mismo en el versículo 10. Versículo 11, que fueran fortalecidos por el Señor, en el versículo 11 dice eso. Y por último, número 5, del 12 al 14, dice que ellos fueran agradecidos con Dios. Vamos a leerlo, versículo 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, se incluye ahí, desde el día que lo oímos, ¿qué dice Pablo? ¿No dejamos de qué? No cesamos, no hemos dejado, así como él le decía a los tesalonicenses, orad sin cesar, dice el apóstol Pablo, no cesamos de orar por ustedes. ¿Y qué le pedía a Dios el apóstol Pablo? De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo se llena de conocimiento uno, hermano? Hermano, amigos, ¿cómo nos llenamos de conocimiento? Pues ore por mí, hermanos, para que me llene de conocimiento. ¿Será posible que si ora por mí me voy a llenar de conocimiento? ¿Qué tengo que hacer? Hay que estudiar, hay que leer la Biblia, porque si no leo la Biblia, así oren por mí noche y día. Si no leo la Biblia no me va a llenar de conocimiento, tengo que estudiar. Y luego va a venir alguien, me va a predicar una doctrina, va a venir otro, me va a predicar otra doctrina, y voy a tener una ensalada de enseñanzas de toda la Biblia, y no voy a saber ni qué creer. Pero si yo leo la Biblia, como dice aquí, ¿verdad? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué quiere decir que andéis? ¿Qué quiere decir andar? Caminar, ¿qué quiere decir? Para que vivamos, es lo que está diciendo aquí, para que andéis, para que vivas como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradamos a Dios, hermanos? Piénselo por usted mismo, es un autoanálisis. Agrado a Dios en todo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Si no tenemos buenas obras, no tenemos fruto. Si no tenemos fruto, no agradamos a Dios. Si no agradamos a Dios, quiere decir que no estamos creciendo, quiere decir que estamos muy lejos de la perfección. Hermanos, es que vamos camino a la perfección. Amigos, queremos que ustedes también entren a este camino de preparación, de madurez, de crecimiento. Bueno,
Y dice la última parte del versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Versículos 11 al 14, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad, pues casi es lo mismo, ¿verdad? Que podamos aguantar, que podamos resistir. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué quiere decir? Yo no era apto. ¿Qué quiere decir? Yo no me merecía y todavía no me lo merezco, pero no estaba yo en una posición y no tenía yo la bendición de participar de eso. Pero Dios, con la sangre de Jesucristo, me puso en una posición, en un lugar donde ahora soy apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado del poder, de la potestad de Satanás, del pecado, de las tinieblas, y nos ha movido, nos ha trasladado, nos ha cambiado ahora al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Qué quiere decir redención? En quien fuimos comprados por su sangre. Ese fue el precio que Cristo pagó, su sangre, su vida, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué quiere decir? Que delante de Dios, a través de la sangre de Cristo, soy declarado inocente, soy declarado un santo, soy declarado una persona que no era apta para hacerlo, pero que ahora estoy en una posición que Dios me ha regalado, porque es por la gracia de Dios. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Pues tengo que crecer, tengo que tener, como decíamos hace un momento, tengo que tener fe, debo de tener amor, debo de tener la esperanza. De hecho, la esperanza es como el motor que me lleva a crecer en amor y en fe. Porque si yo pierdo la esperanza, en pocas palabras, si a mí no me interesa ir al cielo, ¿para qué quiero fe? ¿Para qué quiero amor? Voy a vivir mi vida como yo quiera y ser feliz aquí, ahorita. Porque ahorita aquí dice la gente, ¿cuál infierno? El infierno aquí es ahorita. Ese es el pensamiento de la gente. Fíjese los pensamientos de la gente. El infierno aquí es ahorita. Fíjese cómo se están muriendo las gentes. Y fíjese las enfermedades. Ahorita aquí está el infierno. Otro pensamiento equivocado de la gente. Ya no necesito ir a la iglesia. Dios está en todas partes. O sea, pensamientos que... ¿De dónde agarramos esto? De la Biblia, ¿no? Es cierto que Dios ve todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios es un Dios omnipresente. ¿Qué quiere decir? Está en todas partes. Todo lo puede ver, todo lo sabe. Hebreos 4:13, todo está desnudo ante los ojos de aquel, ¿ya?, de nuestro Dios. Entonces, no, si usted cree que este es el sufrimiento, espérese. Y yo no le recomiendo que quiera investigar a ver que si es cierto o no lo del infierno. Olvídese de eso, mejor busque el cielo. Y que acabo dijo una persona, que acabo que sí no es cierto, pero no perdemos nada. No, es que sí es cierto, ¿verdad? ¿Ya lo viste tú? No, por eso se llama fe. Por eso creo, por eso confío que lo que Dios, confío que Dios existe, confío que Dios es poderoso y confío que lo que me está prometiendo lo va a cumplir. Entonces, dos cosas que hemos visto hasta ahorita. El apóstol Pablo está alabando a la iglesia en Colosas, y otra vez no quiere decir que le está dando un lugar como a Dios, no, simplemente les está hablando de las cosas, de las buenas cualidades como cristianos ellos tienen. Y segundo, ora por ellos. Ahora, hermanos, la última parte, porque ya nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? La proclamación del apóstol Pablo. Déjenme hacer una pausa aquí brevemente. Versículos 15 hasta el 23. El apóstol Pablo nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En realidad, al final de nuestra lección, esto es lo que quisiera enfatizar, pero por cuestión del tiempo, Pablo habla de Cristo y menciona dos cosas, Pablo, acerca del Señor Jesucristo. ¿Quién es y qué es lo que ha hecho? Dos cosas. ¿Quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho? Versículos del 15 al 23 dice: Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Voy a aclarar algo porque de repente se nos ha predicado una falsa doctrina, por las calles se pregona algo que no es. No está diciendo Pablo que Jesucristo fue creado y después Él creó todas las cosas. El hecho de que diga primogénito no quiere decir que Él fue creado, simplemente quiere decir, primogénito quiere decir es único y es el primero en varias categorías. No hay otro hijo como el de Dios. ¿Cuándo comenzó Jesucristo a ser el Hijo de Dios? ¿Cuando vino a la tierra? No, Él siempre, eternamente ha sido el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, ¿cuándo comenzó a ser el Espíritu de Dios? ¿Cuando vino a la tierra? No.
Ahorita muere el Espíritu de nosotros, pero ¿cuándo ha sido Espíritu Santo? Siempre ha sido el Espíritu de Dios por la eternidad. El Padre siempre ha sido Padre, el Hijo sigue siendo el Hijo y el Espíritu sigue siendo el Espíritu. Y los tres son un solo Dios, no son tres dioses, porque la gente dice, usted me está hablando de tres dioses. Yo nunca dije tres dioses. Tres personas, una sola deidad, un solo Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen a Jesucristo. Usted y yo no lo vimos, por eso no lo tenemos que andar pintando. Hay muchas imágenes de Jesucristo. Uno lo pinta negro, otro lo pintan moreno, otro lo pintan blanco, uno con pelo largo, otro con pelo corto. No sabemos. Pero hablando espiritual, aquí está hablando de lo espiritual, no está hablando de lo carnal, de lo físico. Pues bueno, una imagen es algo que se ve, ¿verdad? Por supuesto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, y aquí nos menciona algo Pablo en cuanto a Él, nos dice quién es. ¿Quién es Cristo? La imagen del Dios invisible. ¿Qué ha hecho Jesucristo? Bueno, desde el versículo 16 hasta el 23 nos dice tres cosas. Él creó todas las cosas, número 1, versículo 16. Número 2, Él sostiene todas las cosas en el versículo 17. Y en el versículo 20, Él va a reconciliar todas las cosas. Creó, sostiene y va a reconciliar. Versículo 16, versículo 17 y versículo 20. Y sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, que hay en el cielo. ¿Ya? Pues hay tanto seres espirituales como hay cosas, ¿ya? Por ejemplo la luna, las estrellas, el sol, los planetas, pero en el cielo, espiritualmente hablando, hay serafines, querubines, arcángeles, hay de todo tipo de ser espiritual. Dice, todo lo que está en el cielo, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, o sea, hay cosas que usted y yo no vemos, o seres que no vemos que también existen, son seres vivos, pero que Jesucristo los creó, sean tronos, fíjese lo que está hablando, sean dominios, principados y potestades. Algunos dicen que son 4 rangos de autoridad allá en el cielo, ¿no? Algunos estipulan así. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, no dice que Él existe, no dice Él es. ¿Cuál es la diferencia entre ser y existir? Existir quiere decir tiene principio y tiene fin. Es o ser quiere decir no tiene principio ni tiene fin. Él es por la eternidad, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsiste. ¿Qué quiere decir? Que gracias a Jesucristo, todo lo que está funcionando, todo lo que vive, todo lo que es gracias a Él. Él es la fuente de la vida. Versículo 18. Con respecto a la iglesia, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús para nosotros? Él es la cabeza, es la autoridad, es nuestro alto mando. Él nos dice, nosotros obedecemos. Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Usted y yo somos el cuerpo, somos la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué dice que primogénito de entre los muertos? ¿A poco Él fue el primero que resucitó de entre los muertos? Él no fue el primero que resucitó dentro. ¿Por qué es el primogénito de entre los muertos entonces? Porque Él, por el poder del Espíritu Santo, venció la muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? ¿Cómo que, Pablo, estás loco? Como le dijeron a Pablo allá no recuerdo si fue en Jerusalén, ¿verdad? Pero que fue ante el concilio y le dijeron, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Es que si le dice loco a usted por causa de la palabra, que esperamos que sea por la palabra de Dios, ¿verdad? No por otra cosa. Estás loco, ¿verdad? Bueno, a veces la gente así habla, estás loco, ¿verdad? Una expresión. No, pero le dijeron a Pablo, Pablo, tú estás loco, ya se te soltó un tornillo, ya tanto que le pensaste. Y hay gente que tenía, yo recuerdo allá en Monterrey con los estudiantes de la escuela de predicación, un hermano que venía de Campeche, y no, dijo, mi hermano se volvió loco porque leyó toda la Biblia y tenía miedo y se volvió loco. O la gente tiene ese pensamiento, si lees toda la Biblia, te vas a volver loco. Eso no es cierto, hermanos. Cuando le digo Satanás a la mujer, el día que comes este fruto, ciertamente vas a ser igual a Dios, ¿verdad? Y le empezó a meter ideas raras. Dios es claro, en la Biblia es la palabra de Dios. Lo que pasa que el que se vuelve loco es Satanás cuando leemos la Biblia, porque nos damos cuenta del plan de Dios. Entonces, no crea lo que la gente está diciendo, crea lo que dice la palabra de Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio del primogénito de entre los muertos. Quiere decir que Él fue el primero que superó la muerte, la venció.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice que tanto el Hades como la muerte serán destruidas, van a ser arrojadas al infierno, ¿verdad? Es una manera simbólica de decir, se va a acabar la muerte, se va a acabar el lugar de espera, ya no hay necesidad de la muerte ni de nada más, porque en Cristo Jesús, usted y yo somos más que vencedores, ¿verdad? Ahora dice, el que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir? Que Él es importante, Él es más importante que todo y que todos. Y dice en 1 Corintios 15 que todo está sujeto a Él, menos aquel que sujetó todas las cosas a Él. ¿Qué quiere decir? Que el Padre no está de alguna forma sujeto a la sumisión de Jesucristo. Es lo que está diciendo, pero de ahí en más, todo está sujeto a la autoridad de Cristo. Por eso dice Mateo 28, 18. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Toda potestad. Dice el Señor Jesucristo, toda potestad, todo poder, toda autoridad. ¿Me es dada dónde? Allá y aquí, en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda esa autoridad. Por cuanto agradó al Padre, versículo 19, que en Él habitase toda plenitud. Ahí está la palabra plenitud otra vez. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Aquí está hablando de que usted y yo, cuando estábamos lejos de Dios. Y si usted no es miembro de la iglesia del Señor, usted todavía está en esta categoría. No se ofenda, póngase a pensar. El apóstol Pablo dice, y vosotros, a ustedes también, dice que erais en otro tiempo. ¿Qué éramos antes, hermanos? Extraños, ¿y qué más? Y enemigos, ¿en qué? En vuestra mente. ¿Qué hacíamos? Haciendo malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Otra vez, para presentarnos como santos, sin mancha e irreprensibles. Ese es el propósito del cristiano, la vida del cristiano, que usted y yo, desde que nos bautizamos, así nos hizo Dios, santos, sin mancha y sin tacha, sin reprensión, ¿verdad? Sin ninguna cosa que nos hiciera ver mal delante de la presencia de Dios. Santos, sin mancha y irreprensible. Versículo 23. Si en verdad, ¿qué dice? Esa palabra está bien difícil, hermanos, ese concepto, esa acción. Si en realidad, ¿qué? Permanecéis. Todos empezamos muy bien, ¿sí o no? Todos empezamos con un empuje tremendo, pero ¿qué pasa al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años? Eso depende de cada quien. ¿Qué le pasa a los hermanos que de repente dicen, ay, no me voy a reunir, ya no voy a ir? Y luego pasan semanas, pasan meses y pasan años. ¿Y qué pasa con nosotros? Ya no permanecimos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin, ¿qué? Sin moveros de ¿qué? De la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si se fijan usted en el versículo 23, habla de fe y habla de esperanza. Otra vez, como los primeros versículos, como el versículo 4, ¿verdad? Amor, de fe, amor y esperanza, versículo 5, 4 y 5. Ahora sí, la última, ya se nos acabó el tiempo, yo sé, paciencia. Fíjense lo que dice el versículo 24 al 29, ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. ¿Queremos ser perfectos como quién? Como Cristo, ¿verdad? Queremos ser perfectos como Cristo. Aquí va. ¿Qué les predica Pablo a los colosenses? ¿Qué les presenta? ¿Qué les proclama? ¿Qué les anuncia? ¿Qué les insiste? ¿Qué les quiere recalcar el apóstol Pablo a los colosenses? Versículos 24 al 29. Si se le olvida todo lo demás, desde el 1 hasta el 23, bueno, lo siento, ponga atención a eso, por favor. Ahora me gozo, 1:24 de Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco. ¿Qué estaba padeciendo Pablo? ¿A qué se refiere? ¿Dónde estaba Pablo escribiendo la carta a los Colosenses? Encarcelado. Él no andaba ahí paseando y una gira artística, no. Él iba y predicaba el evangelio a donde quiera que iba. Y en la cárcel no perdía el tiempo, agarraba papel y pluma, y por así decirlo, no sé qué herramientas utilizaría, rollos, pergaminos, yo no sé, pero escribe esta carta a los colosenses.
Y él, mientras que está, acuérdense que cuando estaba en la cárcel, ahí conoció a quién, al que era inútil, pero después fue útil. ¿Cómo se llamaba? Onésimo. Ahí conoció a Onésimo, en este encarcelamiento, aquí conoció a Onésimo, es lo que entendemos, ¿verdad? Bueno, ahí escribiendo, dice, bueno, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Fíjese, por causa de los hermanos, Pablo había sido encarcelado, y usted y yo estamos en la casa, en la comunidad de la casa, con aire acondicionado, y a veces ahí tenemos un problemita y andamos asustados. Pablo estaba en la cárcel, privado de su libertad. Probablemente le azotaban, en varias ocasiones le habían azotado. Él sí sufría por causa del evangelio, y nosotros a veces es poco lo que llegamos a sufrir y nos asustamos. Por eso el apóstol Pablo: yo me gozo en lo que estoy sufriendo por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, ¿verdad? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Versículo 25. De la cual, dice la palabra nuestra, dice el apóstol Pablo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio, Pablo? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo no sé si usted alcanza a comprender esto, hermanos, pero así de sencillo como lo dice aquí, dice Pablo dos cosas. Cristo mora en ustedes. Ese es el misterio que la gente no conocía, pero Pablo les declara: Cristo mora en ti y mora en mí. Pero más que todo eso, tenemos la esperanza de estar en gloria con Él allá en la eternidad. Dos cosas que menciona aquí, aunque lo diga así y lo leemos así bien sencillito, pero si tiene la oportunidad, usted puede leerlo en otra versión y fíjese lo que dice ahí: Cristo está en ustedes, Cristo mora en cada uno de ustedes, y Él es su esperanza de gloria. Ustedes tienen la esperanza de ver a Jesús en la gloria de Dios y participar de esa gloria, a quien anunciamos. Es lo que hacía Pablo: anunciamos y amonestamos a todo hombre. ¿Para qué hacía esto Pablo? ¿Cuál era el propósito? Ya lo leímos. Déjame ir a la versión, traducción del lenguaje actual, porque es muy entendible y simplemente para que todo lo comprendamos. Y es en el versículo, lo voy a leer otra vez, Colosenses capítulo 1, voy a leer del 24 hasta el final. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy contemplando o completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora, es en el tiempo presente, ha revelado a su pueblo elegido. ¿Quién es el pueblo elegido? Todos los cristianos, ¿verdad? Judíos o gentiles, no importa. Versículo 27. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes. Fíjense lo hermoso de esto. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Nosotros, dice el apóstol Pablo, anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Ahí está nuestro tema que hemos venido diciendo: para que seamos perfectos como Cristo. Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Hermanos, no es un secreto para usted y para mí. Usted y yo ya sabemos que Cristo mora en cada uno de nosotros. Y Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos dirige. ¿Qué más pudiéramos decir? Él es todo para nosotros. Él es nuestra vida. Espero que sienta lo mismo que yo. Él es nuestra vida.
Sin Cristo no somos nada. Pero qué triste es que a veces nos olvidamos de lo importante que es nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Él es perfecto. Y usted y yo deberíamos ser perfectos como Él. Perfecto en obediencia, en amor, perfecto en ejemplo, perfecto en humildad. Él sirvió en el servicio, ¿verdad? Que le enseñó a sus discípulos. Si yo, ustedes me dicen maestro y me dicen Señor, si yo que soy su Señor y que soy su maestro, les lavé los pies a ustedes y yo los sirvo a ustedes, ustedes también deberían de servirse los unos a los otros. Perfecto en humildad. Isaías 53 nos proyecta un cuadro, una imagen de un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y lo degollaron por usted y por mí. Él sangró, Él perdió su vida. Parece que la vida está en la sangre. Su sangre la derramó por usted y por mí. Qué mayor sumisión, qué mayor ejemplo de obediencia, qué mayor ejemplo de misericordia, qué mayor ejemplo de amor, de poner su vida por sus hermanos menores. Porque eso es lo que somos. No se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Somos hermanos de Cristo, somos de alguna forma coherederos, dice la palabra de Dios, con Él. Herederos y coherederos con Él. Entonces, yo sé que me faltó mucho que decirle, hermano, mucho que explicarle. Yo sé que un capítulo no lo podemos explicar todo en un momento. Pero yo espero que usted tome los versículos que le hayan llamado la atención, las palabras que hayan resaltado a su vista, a su entendimiento. Pero acuérdense, ¿cómo eran los colosenses? Tenían fe, tenían amor. ¿Por qué? Porque tenían una esperanza. ¿De qué? De ir allá al cielo. Eso nos motivaba a confiar en Dios y a demostrar el amor los unos por los otros. Hermanos, yo espero en esta mañana, amigos, que ustedes consideren de una manera muy seria todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque, como dice el versículo 28, nosotros anunciamos a Cristo con toda sabiduría, aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos llegar a ser como Cristo? Pues nos podemos parecer mucho. Y si Dios nos mira, si Dios nos ve, dice el apóstol Pablo otra vez, hablando de la aprobación, Timoteo 2:15, ¿verdad? De que preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, que utiliza bien, que enseña bien la palabra de verdad. Jóvenes, no se dejen engañar por lo que el mundo les ofrece. Ahorita en las redes sociales nos ofrecen tanta popularidad. Es más, hasta te pagan por más veces que se miren tus videos, te pagan para que hagas videos. Pero ¿de qué nos va a servir toda esa popularidad si no tenemos un lugar allá en el libro de la vida, en el libro de Dios? Lo que verdaderamente importa no es qué tan populares seamos aquí. Y déjame le digo otra cosa: entre más y más hablemos la verdad del Evangelio, menos populares vamos a ser. Entonces, si usted es un joven que le gusta ser popular, a lo mejor va a batallar para poder predicar el Evangelio, para ser un ejemplo y para recibir el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo fue odiado a tal grado que lo mataron por decir que Él era semejante a Dios, que Él era el Hijo de Dios. Dice que los siguientes, aquellos siervos que, por ejemplo, Esteban, Pablo, que los apedreaban, que los golpeaban, que los azotaban, hasta los dientes les crujían, les rechinaban de coraje cuando escuchaban las palabras de Dios. Habrá la palabra de Dios, no nos va a hacer muy famosos o muy populares. Si usted habla en contra del homosexualismo, del lesbianismo, de la drogadicción, del alcoholismo, de la inmoralidad, la gente no nos va a querer. Pero si usted y yo verdaderamente creemos en Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hay un lugar en el cielo, entonces vamos a luchar porque tenemos la esperanza de llegar allá. Dios los ayude en esta mañana, hermanos, amigos, Dios les bendiga.
Le voy a pedir por favor al hermano Irineo, hermano, discúlpame que no le di mucho tiempo, pero si nos puede dirigirme un canto, hermano, por favor, para prepararnos para la cena del Señor. Ya nombramos a nuestro hermano Mario, Señor y Junior, por favor, si nos ayudan a impartir la cena. Le voy a pedir al hermano Julián que nos dirijan un canto de invitación, hermano, por favor, después de la cena un canto de invitación. Y luego el hermano Tino tiene la última oración, hermano, por favor. Dios les bendiga, hermano. Gracias por su atención. Los 41, no, los 44, perdón, los 44. Himno 244. Si ya lo tenemos, vamos a hacer. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti morado fui, por gracia te salvé, por ti morado fui, y tú quedas por mí, por ti morado fui, y tú quedas por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejemos rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, de mi celeste hogar te traigo el rico don de Padre Dios de amor, la plena salvación, mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí, mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Buenos días, hermanos. Les vamos a invitar a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, pero ahorita vamos a leer 23 y 24. Dice: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Nuestro hermano Mario va a hablar por el pan. Oremos. Señor, gracias Padre por su hermosa misericordia. Gracias Padre por habernos permitido venir a reunirnos, Padre, como su pueblo. Le pedimos, Padre, que bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo que estamos aquí presentes, Señor, ya que el propósito, Señor, es de compartir el pan, Padre Santo, que nos hace recordar el cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Fue crucificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Bendiga el pan, Señor. En Cristo Jesús se lo suplicamos. Amén. Vamos a seguir leyendo ahí mismo, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Vamos a orar por el fruto de la vida. Amantísimo Padre, de la misma manera inclinamos nuestro rostro con señal de humildad, suplicándole, Padre bendito, que sea usted quien bendiga este fruto de la vid, Padre bendito, ya que nos ayude a hacer memoria de aquella preciosa sangre que fue derramada en aquella dura cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Sé con cada uno de mis hermanos que vamos a ser partícipes de ella y que siempre lo hagamos dignamente hasta que venga nuestro Señor Jesucristo a levantar su reino, porque todas estas cosas se las pedimos en nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.
Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 en adelante. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nuestro hermano Mario va a orar por la ofrenda. Oremos. Señor, gracias Padre por su amor, su misericordia. Gracias Padre por las bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros, Padre bendito. Le suplicamos que bendiga la ofrenda que con todo corazón hemos apartado, Señor, para aportarla, Señor, para el engrandecimiento de su obra en este lugar. Bendiga a mis hermanos que van a aportar, Señor, esa ofrenda, y también bendiga a aquellos que no la van a aportar, Señor, ayúdelos y bendígalos también, Padre, para que en un día muy lejano ellos también, Padre bendito, tengan bendiciones suyas por medio del trabajo, Señor, y puedan ellos también separar algo, Padre bendito, para la obra. En sus manos nos ponemos viendo estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 78. Cantando. Cuán tiernamente os está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos.
estáis cansados de mí, cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, el tiempo vuela, logrando conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Voy a agradecer a los visitantes, hermano, por favor. Agradecer a los visitantes. Agradecer a los visitantes que están con nosotros, por favor. Hermanos, Dios les bendiga grandemente, que Dios nos guarde. Vamos a orar para ser despedidos, no sin antes hacer una invitación para hoy en la tarde, ¿verdad? Sí, hermano, a las 5. A las 5. Agradecemos en todo lo que vale el esfuerzo a nuestros visitantes, que Dios les premie ese tiempo que han dedicado esta mañana a estar con nosotros. Y la invitación pues sigue en pie, sigan asistiendo. Ojalá Dios quiera que la palabra, que es viva y eficaz, les toque su corazón, su alma, y puedan rendirse a Cristo y pertenecer a la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga una vez más. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, Señor, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo. Como siempre oramos, te pedimos, te suplicamos en el nombre de Él. Y en esta mañana, Padre, queremos darte las gracias a este grupo de tus hijos, para agradecerte, Padre, el día de vida, la salud que tú nos prestas, tanto que nos has cuidado, Padre, con esta amenaza mundial que hay sobre la faz de la tierra, rogándote, Padre, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas cuidando, que nos sigas protegiendo. Y bendito Dios, tú fortaleces, Padre, a las personas que han sufrido esta enfermedad. Algunos se han salvado, Padre, otros no. Así, bendito Dios, te ruego que nos sigas bendiciendo, que nos sigas cuidando, que nos sigas protegiendo. Y también, Padre, que nosotros hagamos lo que corresponde de parte de todos y cada uno de nosotros. De cuidar de nuestros hijos, de cuidar de nuestra familia y de cuidar de nosotros para proteger a los demás. Así, bendito Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad, por este excelente estudio que tu Hijo nos ha traído, nos ha impartido. Gracias por esa sabiduría, Padre, que Él tiene, esa inteligencia, pero sabemos, bendito Dios, que viene de ti. Gracias, Señor, por ayudarnos a estudiar, a entender y comprender. Y Padre, gracias también por esa humildad que tú le has enseñado por medio de tu palabra, que la humildad es lo más hermoso, que debe, como Él imparte su palabra, Padre. Así, bendito Dios, sigo haciendo y sigue dando esa sabiduría, ese amor que tiene para con todos. Bendice su familia, Padre. Bendice a su esposa, a sus hijos, sus padres. Y bendito Dios, sé con esta congregación, sé con tu iglesia, Padre, sobre la paz de la tierra. Y también te rogamos muy especialmente, Padre, que tú bendigas a
a los visitantes que se encuentran entre nosotros, que tú les premias, bendito Dios, ese tiempo que han dedicado a venir a escuchar tu palabra. Y Dios eterno, que no sea la primera vez ni la última que están entre nosotros. Es un gozo, es una alegría verlos y saber, Padre, que ellos están aprendiendo de ti y que lleguen algún día, Padre, a rendirse a tus pies como lo hemos hecho nosotros. Así, bendito Dios, gracias, Padre, por inclinar tu oído hacia nuestras necesidades, hacia nuestras peticiones. Hemos tenido, Padre, amigos, familiares que han fallecido en estos días. Te pido, Padre, por unos vecinos que perdieron a su padre día a día, que tú seas con ellos, que tú los fortalezcas grandemente, Padre, y les des entendimiento para que ellos puedan soportar esta pérdida y reparar. Así, Señor, una vez más, Padre, te damos gracias, agradeciendo a todos y cada uno de los presentes, bendito Dios, por su asistencia en este hermoso día, el primer día de la semana, Padre, que lo dedicamos siempre a tu adoración. Llévanos en el hueco de tu mano, Padre, y despídenos en paz. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos esperamos a las 5, después estaremos, y gracias a nuestros visitantes que estuvieron entre nosotros, que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros y estaremos aquí en la tarde. Gracias. Saludos a nuestros hermanos de Monterrey, Dios les bendiga, y reciban saludos también. Y la hermana Sol, el hermano Simón Peralta, Santa Salud. Pedimos las oraciones por Joel, el niño de Almita,